En el Apocalipsis hay una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y también una bestia de 2 cuernos. Entonces, ¿qué? ¿Es realmente la bestia de 2 cuernos? Cuando el hermano Heber se esforzaba por traducir la Biblia, no lo sabía, pero cuando estaba a punto de terminar la traducción, el Padre mismo hizo que el hermano Heber lo viera en un sueño. Un día, el hermano Heber, durante su descanso del mediodía, estaba sentado en el sofá del vestíbulo del primer piso de un hotel, sentado allí. Entonces, se quedó dormido con los ojos cerrados, apoyado en este sofá. Y después de quedarse dormido, tuvo un sueño. En el sueño vio una serpiente. Esta serpiente era muy extraña. Era una cobra, pero se dio cuenta de que la mitad superior de su cuerpo tenía 2 cabezas. 2 cabezas, una cabeza a la izquierda y una cabeza a la derecha. Esta serpiente tenía 2 cabezas, así que estas 2 cabezas compartían un solo cuerpo, compartir un solo cuerpo, compartir un solo cuerpo. Entonces, estas 2 cabezas iban a atacar al hermano Heber. Tanto la cabeza izquierda como la derecha iban a atacar a Heber. En sus manos, Heber buscó un bastón de madera para golpear a esta serpiente. Así que, mientras se preparaba para golpear las cabezas izquierda y derecha de esta serpiente, la cabeza derecha, hubo una voz dentro de su corazón que salía del espíritu del hermano Heber, diciendo: esta serpiente, con una cabeza a la izquierda y otra a la derecha. La cabeza de la derecha es el Reino Unido, y la cabeza de la izquierda es Estados Unidos. Inmediatamente, se despertó del sueño. Después de despertar, el hermano Heber comprendió que esto era en realidad la bestia de 2 cuernos. La bestia de 2 cuernos. Son 2 países unidos en una sola nación. Estos 2 países son el Reino Unido y Estados Unidos. Estos 2 países son el Reino Unido y Estados Unidos. Leamos esto. Es decir, aquellos que perseguirán al pueblo de Dios en el futuro no solo serán la Rusia dividida como núcleo principal, sino también el Reino Unido y Estados Unidos, quienes también perseguirán enormemente al pueblo de Dios. Los hermanos y hermanas dicen: oye, hermano Heber, al decir esto, parece que no es muy correcto. Actualmente, el Reino Unido y Estados Unidos creen en el Señor Jesús, creen en Cristo el Señor, y además, la gente cree en el Señor. Y el gobierno también lo apoya. Incluso Trump, el presidente de los Estados Unidos, ahora él también apoya la fe en el Señor. El hermano Heber dijo: en la actualidad, el espíritu dentro de Trump parece no ser un ángel caído. Pero el régimen del futuro que venga después de Trump, aunque nosotros vemos que, aunque sigue siendo el mismo país, Estados Unidos, en el futuro, quienes gobiernen en el futuro serán utilizados por el diablo, formando así un régimen enemigo de Dios. El Reino Unido actual, el primer ministro británico, o el rey de Inglaterra, el rey de Inglaterra, el rey de Inglaterra, o el primer ministro británico, ahora todavía no tienen autoridad para atacar al pueblo de Dios. Son los futuros gobernantes de Gran Bretaña. No los de este periodo, gobernantes británicos, sino del futuro, cuando sean los gobernantes británicos, durante la Gran Tribulación, o bien, cerca de, justo antes de la Gran Tribulación, 3 años y medio, el periodo de los últimos 7 años. Los gobernantes británicos de ese periodo y los gobernantes estadounidenses de ese periodo serán usados por el diablo y cumplir la voluntad del diablo. Pensamos. Resulta que, aunque es el mismo país, pero en diferentes gobernantes, hay diferentes ángeles caídos. O Satanás el diablo entra directamente en él. Por ejemplo, el emperador de esta dinastía, el monarca de esta dinastía, tal vez sea relativamente bueno, pero cuando deje el poder, después, la siguiente dinastía, sube el próximo monarca, tal vez sea usado por el diablo, o usado por ángeles caídos. Entonces ellos atacarán directamente al pueblo de Dios. Ahora veamos. Reino Unido y Estados Unidos. Los futuros Reino Unido y Estados Unidos. ¿Cómo perseguirán al pueblo de Dios? Leamos. Apocalipsis capítulo 13. Que habla de la bestia con 2 cuernos. Aquí dice: vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Cómo es que habla como un dragón? Significa que
hablar como un dragón. Es Satanás el diablo. En el poder de Gran Bretaña y Estados Unidos. Es en el futuro. Así será en el futuro. Aquí también dice. Tenía 2 cuernos. Estos 2 cuernos, semejantes a los de un cordero. El cordero es Cristo el Señor. Es como decir, Reino Unido y Estados Unidos son naciones cristianas. Todavía aman bastante a Cristo el Señor. ¿No es como un cordero? El cordero es Cristo el Señor. Reino Unido y Estados Unidos son naciones cristianas. Parece que hacia los creyentes en el Señor, los que creen en Cristo el Señor, siguen siendo amigables. Por lo tanto, sus 2 cuernos son como los de un cordero. Como diciendo, nosotros, somos naciones que creen en Dios. Así son Reino Unido y Estados Unidos. Pero en el futuro, se descubrirá que habla, como un dragón. Al final, cumplirá la voluntad de Satanás el diablo. Así que aquí dice, en presencia de la bestia, es decir, la bestia de 2 cuernos, en presencia de la bestia de 10 cuernos, ejerce toda la autoridad de la bestia de 10 cuernos. Hace que la tierra y sus habitantes adoren a la bestia cuya herida mortal fue sanada, es decir, porque, en el futuro se ejecutará la voluntad de la Rusia dividida y aliada. Ejercer el de Rusia, esta autoridad y poder. Así que, en el futuro, el Reino Unido y los Estados Unidos también perseguirán grandemente al pueblo de Dios. Más de 10 años después, seguramente matarán grandemente al pueblo de Dios. Aquí dice, él también realizó milagros asombrosos, incluso ante los ojos de todos, haciendo descender fuego del cielo a la tierra. Se le dio autoridad. Permitido, en presencia de la bestia, realizar milagros asombrosos. En el futuro, el Reino Unido y los Estados Unidos tendrán una especie de milagro. Hacer descender fuego del cielo. Toda clase de milagros. Y así, muchas personas fueron engañadas. Entonces aquí dice, la bestia de 2 cuernos engañó a los habitantes de la tierra, y mandó a los habitantes de la tierra que hicieran una imagen para la que fue herida por flecha, pero que aún vive. Hacer una imagen. Se le concedió poder a la bestia de 2 cuernos, para infundir aliento a la imagen, para que la imagen pudiera hablar, y pudiera dañar a los que no adoran a la imagen. Entonces, la imagen de aquí, ¿qué significa? La imagen de la bestia de 10 cuernos. Aún no se sabe qué significa. Podría ser que en el futuro, toda clase de tecnologías de IA o algo similar. No estoy seguro de si será así. Sobre la imagen de la bestia. Se entenderá en el futuro. La imagen de la bestia incluso puede hablar. Y además tiene el aliento de vida. Solo en el futuro se entenderá el contenido sobre la imagen de la bestia. Pero esta imagen de la bestia es para perseguir al pueblo de Dios. Aquí dice, la bestia de 2 cuernos también persigue a todos. Tanto a los nobles, como a los humildes, ricos, pobres, libres, y a los esclavos, a que se les ponga en la mano derecha, o en la frente, una marca. Y esta marca es el nombre de la bestia, o que representa el número de su nombre. Entonces, esta marca podría ser de la dividida y luego aliada, nombre del país del nuevo régimen de Rusia. Ahora, se llama Rusia. En el futuro, después de dividirse y luego aliarse, tal vez ya no se llame Rusia. Es decir, significa el nombre de ese país en el futuro. Cualquiera que no acepte la marca de la bestia, es decir, que no tenga el nombre de la bestia, o el número que la representa, no podrá comprar ni vender. Por lo tanto, aquí, se necesita sabiduría para entender. El que tenga entendimiento, que calcule el número que representa el nombre de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Respecto a este número, ¿el nombre de qué persona es? Es posible. Aquí dice, que se puede calcular, el que representa el nombre de la bestia, que es número de hombre. Es el número de un hombre. Este número es 666. Entonces, esta persona, parece que podría ser el gran malvado. Es decir, el gran pecador. El apóstol Pablo dijo, que entre la humanidad, hasta el fin del mundo, habrá un gran malvado, relacionado con el gran pecador. Entonces este nombre, es posible que tenga una gran relación con él. De esta manera, hoy hablamos de la bestia de 2 cuernos es Angloamérica. Ahora, no vemos a Angloamérica perseguir al pueblo de Dios. Es porque el pueblo de Dios, es decir, el hermano Heber, este reino pastoreado por, es decir, el pueblo de Dios, porque este reino, ahora, sus hijos, aún no están en Angloamérica, solo que actualmente, solo están en China. En el futuro, el reino espiritual de Israel, cuando sus hijos estén por toda la tierra, Angloamérica y Rusia. La dividida y luego aliada Rusia, así como Angloamérica, se aliarán de nuevo, para perseguir juntos
al pueblo de Dios. ¿Pero cuánto tiempo durará su persecución? Es solo de 3 años y medio. Después de cumplirse los 3 años y medio, ya no podrán matarlos. Por supuesto. En realidad son 7 años, divididos en los primeros 3 años y medio, y los últimos 3 años y medio. Solo que en los primeros 3 años y medio habrá cierta persecución, pero no tan grande. Pero en los últimos 3 años y medio, mucha gente será asesinada. Esto es para contar que el reino de Dios. Está escrito que la bestia será enemiga del reino de Dios. Entonces la bestia es el régimen de Satanás. Dios hará perecer a los regímenes uno por uno. Pero al final, solo quedará el régimen de la bestia de 2 cuernos. Y el régimen de la bestia de 10 cuernos. Por ejemplo, cuando el régimen del PCC llegue a, cuando el reino espiritual de Israel sea fuerte, el PCC posiblemente ya no exista. Ya habrá destruido el régimen del PCC. Y se estima que el régimen de Japón también habrá sido destruido. Para el año 2035. Para el año 2035. El periodo de 2035 a 2042 es dentro de esos últimos 7 años. Ahora, hasta el año 2035. Todavía quedan 9 años. Entonces para el 2035. Especialmente al llegar a los años 2038 a 2042. Que son los últimos 3 años y medio. Y al llegar al 2038. Todavía faltan 12 años desde ahora. Para el año 2038. Muchos regímenes ya no existirán. Por ejemplo, el régimen del PCC ya no existirá. Y también, el régimen de Japón probablemente tampoco existirá. El régimen de Irán también podría no existir. El régimen de Venezuela también podría no existir. Los regímenes de many países ya no existirán. Entonces, si su régimen ya no existe, ¿podrá perseguir al pueblo de Dios? Ya no podrá perseguirlos. Esos países habrán perecido. Así que él no podrá perseguir al pueblo de Dios. Pero al final, ¿quiénes serán los regímenes que aún existan? El régimen de la bestia de 10 cuernos. El régimen de la bestia de 2 cuernos. Tal vez algunos otros. Algunos regímenes moribundos aún existan temporalmente. Para ese periodo, el reino de Dios se levantará. Cuando haya mucha gente todavía en la tierra. Y estos países que aún tienen regímenes están persiguiendo al pueblo de Dios. Pero para ese momento, la mayoría, probablemente más del 60% de los regímenes, habrán sido destruidos. Llegando a los últimos 3 años y medio, se estima que el 80% de los regímenes, probablemente habrán sido destruidos por matanzas y diversos disturbios de guerras constantes. Muchos regímenes ya no constituirán naciones. Ya, en las diversas tierras, básicamente ya no habrá países. Por ejemplo, para el año 2038, en Huaxia, en esta tierra de China, ya no habrá ningún régimen. El PCC habrá sido destruido. Y ya no habrá el surgimiento de nuevos regímenes. Entonces, en otros territorios. Por ejemplo, es posible que en el territorio de la India, por dar un ejemplo, por ejemplo, en el territorio de Japón, llegando al año 2038, ya no constituirá un país, ya no tendrá régimen, y no podrá perseguir al pueblo de Dios. El reino de Dios es un régimen. Entonces, mientras aún haya regímenes en la tierra, ellos podrán perseguir al pueblo de Dios. But the regime of that land ya se ha derrumbado. Ya no podrá perseguir al pueblo de Dios. Por lo tanto, en el futuro, lo que quede hasta el final, parece ser la bestia de 2 cuernos, la bestia de 10 cuernos, y tal vez algunos países que aún queden. Por lo tanto, esos países que persiguen al pueblo de Dios, es antes de que Israel se convierta en nación. Muchas naciones ya habrán sido destruidas. Sus gobernantes del régimen, aquellos que actúan como reyes y gobernantes habrán sido destruidos, quedando solo el pueblo. Y el pueblo, ¿a quién elegirán? Elegirán seguir a Israel. Pertenecer al reino de Dios. Pertenecer al Estado de Israel. Convertirse en el pueblo de Dios y del Señor. Convertirse en descendientes bajo el nombre de los hermanos hebreos. Entonces ellos ya no perseguirán al pueblo de Dios. Solo si hay un régimen se puede perseguir. Sin régimen no se puede perseguir. Pero al final, solo quedarán los regímenes de la bestia de 10 cuernos y de 2 cuernos. Y tal vez algunos otros regímenes, que también queden, hasta que la gran tribulación se haya completado, y al final todos sean destruidos. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.